Hoy estamos en la cuarta semana, hemos estado estudiando todos los reyes que el Señor estableció, que el pueblo puso a través de la historia del pueblo de Israel. Y quiero que podamos hacer un poquito de memoria de lo que hemos estado hablando. Comenzamos con el rey Saúl, que el pueblo escogió. Luego el Señor llamó a David y continuó su reinado David. Luego llamó a Salomón, hijo de David. Pero algo que quiero que podamos entender para poder estar claros en lo que vamos a enseñar hoy, que David estableció un orden en el reinado. Él fue el que logró unir las 12 tribus que el Señor había establecido con el pueblo. Él lo logró unir en un reino. Eran 12 tribus. Cada uno el Señor tenía una bendición para ellos, ¿verdad? Había una en especial a la cual no le dio tierra, que fue la tribu de Cal. ¿Ya sabe cuál es? De Leví, la tribu de Leví, porque ellos iban a ministrar en el templo. Ellos iban a ser los que iban a servir en el templo. Ellos no tenían una tierra. Las demás tribus les había dado tierra, les había dado un lugar para que pudieran prosperar y salir adelante, para que podamos tenerlo claro. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la división de un reino. Después de la muerte de Salomón, si usted se recuerda, hablamos la semana pasada, Salomón tuvo 1000 mujeres, 1000, el hombre más sabio que podemos encontrar en la palabra, en la escritura. 1000 mujeres, 700 mujeres fueron hijas de reyes. Le sirvió para hacer unión política, para poder extender el reino. Y 300 concubinas, como escuchamos, tenía un harén de 300 mujeres también. Tenía 1000 mujeres. Y esas fueron las que cambiaron el corazón de Salomón. Y eso produjo que el reino y la historia humana cambiara. Por eso vamos a estudiar acerca de la división de un reino. Después de la muerte de Salomón vinieron otros reyes, 40 reyes salieron, 20 que fueron divididos en un reino del norte y 20 del reino del sur. Pero el pecado de Salomón trajo sus consecuencias. Y el pecado de Salomón ahora, a través de la bendición de parte de Dios, levanta a otro rey, porque los reyes simplemente eran heredados por familia. Así como Salomón heredó el reinado de David, Roboam heredó el reino de su padre Salomón. Y vamos a hablar de dos reyes en esta mañana: del reino de Roboam, hijo de Salomón, y el reino de Jeroboam, un reino dividido. Por eso, hermano, claramente Jesús dijo que una casa dividida no puede permanecer, no puede prevalecer. Y por eso es importante, ya que estamos celebrando el Día de las Madres, yo sé que algunos lo celebraron en la semana, pero no puede salir adelante, no puede prosperar, no puede haber un hogar sano si su casa está dividida, si su esposa, su esposo están divididos, si tienen cuentas divididas, si tienen cosas separadas, no van a prosperar. Amén, hermanos. Mira, poquito amén, ¿verdad? Ay, yo no sé a quién le conviene haber escuchado esa palabra, pero vamos a hablar de un reino dividido. Y vamos a comenzar con el hijo, vamos a comenzar con Jeroboam. Escuche esto. Él era un sirviente de Salomón. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 1. Bendito sea el Señor. Dice así, hablando de Roboam. Dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. 3. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, versículo 4: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y ¿qué dice? Te serviremos. Versículo 5: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Vea cómo comienza esta división del reino. Indudablemente Jeroboam, la misma escritura lo narra, que fue un sirviente, fue un servidor que vio a Salomón y que se puso a disposición. Él servía a Salomón. Y es muy importante porque podemos ver las cosas buenas y las cosas malas, como hemos visto en todos los reyes. Pero también podemos ver que claramente la palabra menciona de cómo se había desviado Salomón. Salomón estaba haciendo todas aquellas cosas que el Señor había advertido al pueblo que no hicieran. Salomón había caído en la idolatría. Salomón había organizado un ejército para, ya sea a la buena o a la mala, poder seguir conquistando territorios. Y también había establecido la esclavitud. Claramente la escritura
había quedado establecido cuáles eran los parámetros que tenían que quedarse dentro del pueblo. Él había instituido la esclavitud. O sea que en el tiempo de Salomón era cuando había opresión de las personas, donde habían unos más que otros. Entonces, todo eso lo miraba la gente. Y usted lo puede ver. Si nosotros tenemos un mal gobierno, ¿quién cree que son los que sufren? Si hablamos de gobernantes, de política y de todo tipo de sistema de gobierno. El pueblo, la gente. Lo mismo pasaba con ellos. Y aquí la palabra nos narra cómo el pueblo, después de la muerte de Salomón, vieron una luz de esperanza cuando iba a entrar ahora su hijo Roboam. Dios nos da oportunidades para que podamos cambiar. Si usted es hijo y está aquí su mamá, quizás está viendo los defectos de su mamá y de su papá. Pero quiero decirle de que Dios no ve eso, sino ve la oportunidad de aún de poder aprender de las cosas malas para no hacerlas. Uno recibe enseñanzas, no solo viendo cosas buenas, sino recibe enseñanzas también cosas malas para aprender de ellas y no practicarlas. ¿Qué pasó en este caso? Después de subir Roboam, porque el pueblo pedía rey y miraba una luz de esperanza, Jeroboam había huido porque había intentado, porque ya había recibido una palabra de parte del profeta, que él iba a dividir el reino, que él iba a tener un reino donde iban a ser 10 tribus. No le gustó para nada a Salomón. Lo que quiso hacer Salomón hicieron a matar. Imagínese hasta dónde llega una persona cuando está alejada de Dios. No tiene temor de Dios y lo primero que hace es querer hacer el mal. Y lo podemos ver a través de la Escritura. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. No medimos las consecuencias y nuestra mente, nuestro corazón empieza a maquinar maldad. Se había alejado el corazón de Salomón. Ya no estaba conforme al corazón de Dios, ni estaba haciendo la voluntad de Él, estaba haciendo todo lo contrario. Por eso estaba llevando al pueblo al abuso. Y podemos verlo como el mundo natural está actuando de esa manera. Sin tener a Dios, el mundo no le importa. El mundo es insensible. El mundo se ha vuelto egoísta. Solo piensa en sí mismo. Piensa en la vanidad. Claramente nosotros podemos verlo. Y ese no debería ser el mover de la iglesia ni de los creyentes. Pero ¿cómo nosotros podemos ver en estos días cuando aún una misma iglesia se aleja de Dios? Cuando una iglesia se aleja de Dios, escuche esto, y todo aquel que está al frente empieza a practicar este tipo de cosas que hizo Salomón. Salomón era el rey, él tenía el poder, él tenía el control y empezaba a oprimir a la gente. Y así usted encontrará la iglesia, que la gente hace lo que dice la persona que está al frente, aunque sea antibíblico, aunque no sea de parte de Dios, porque lo dice el hombre que Dios ha puesto, pero todo tiene que estar apegado a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en Salomón. Salomón le dio la oportunidad, pidió que tuviera un corazón entendido, pero él, al pasar el tiempo, por la influencia de todas las mujeres con las cuales tuvo relaciones, alejaron su corazón. El pueblo no debía de haberlo obedecido, pero de igual forma él lo sometía por el poder que tenía. Y podemos ver ahora un nuevo rey, un rey llamado Roboam, hijo de Salomón, un rey inexperto, un rey que no sabía, hermano, cómo manejar ahora un pueblo que tenía que gobernar. Por eso la inexperiencia muchas veces se paga caro. Nosotros en la vida no agarramos consejo, a veces queremos vivir las cosas. Pero yo le voy a decir esto, en la vida muchas veces hay que valorar un consejo, porque alguien que te lo da te está evitando que tú pases por ese camino. Y hay que saber a quién pedírselo. Por eso un Reino Unido, hermano, ahí en el punto 1 que tiene sus notas, ¿sabe qué hace cuando usted quiere mantener una familia unida, una vida conforme al corazón de Dios, que sea algo agradable a Él? Pide consejo aún en todas las áreas de su vida. Dice, pide consejo cuando no sabe qué hacer. Hemos hablado acerca de pedir consejos. ¿Usted ha pedido consejo en alguna ocasión? Usted pide consejo cuando no sabe qué hacer. Y uno tiene que tener cuidado a quien le pide consejo. Y eso lo estuvimos estudiando el día miércoles. Se le pide consejo a aquel que teme a Dios, aquel que tiene temor de Dios, aquel que busca de Dios. A ese hay que pedirle consejo. No a cualquiera que aparentemente puede ser una persona prudente o que tiene sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6, dice la palabra. Entonces el rey Roboam pidió, que dice, consejo a quienes, hermano, de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Recuerde lo que había hecho el pueblo. Había ido ahora en presencia de Roboam,
para pedir que quitara el yugo que había establecido su papá, para que quitara todo lo malo que estaba haciendo el papá, para que cambiara, para que volviera nuevamente a los tiempos de David. Y dice la misma palabra en el versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres con buenas palabras y les hablares, ellos te servirán, ¿qué dice? Para siempre. Mire el consejo que daban los ancianos. Hermano, no hay que menospreciar las personas que son mayores y que han adquirido sabiduría por lo que han vivido. Y más si son personas que son temerosas de Dios. No hay que menospreciar la gente que sabe y que usted mira en ellos una conducta recta. Porque estos ancianos no solo era porque eran viejitos y habían estado en el reino por mucho tiempo. Era una conducta que el pueblo miraba en ellos. Amén. Porque hay ancianos que son inmaduros y hay jóvenes que son maduros. O sea, hay que medir varios factores para poder entender estas cosas. Amén, hermano. Pero él pidió consejo. Ahora, a veces nosotros pedimos consejo, y quiero que usted entienda esto. Pedimos consejo esperando escuchar algo que nosotros queremos. Amén. A veces si usted tiene problemas en el matrimonio y tiene ganas de dejarlo o dejarla, usted dice: voy a pedir consejo a ver qué hacer. Pero usted quiere que le digan: déjalo, porque está panzón, está viejo, está canoso. Vos estás guapa, ¿verdad? Eso quiere escuchar. Y le dicen: no, dale una oportunidad, busca de Dios, reconciliate. Ya no le gustó. Se va a otra medio mal parada, igual que anda en la misma situación. Déjalo, si vos estás de buen ver. A veces entonces ese consejo sí tomamos. Se nos dio un consejo bueno, pero tomamos el consejo que en el corazón nuestro está. Y hay que tener mucho cuidado para que usted pida un consejo. No para echarle el clavo al que le dio el consejo. Es que él me dijo, ella me dijo, el pastor me dijo que él hiciera. A mí me echa el clavo, hermano. Después se va a arreglar usted a comer allá y de luna de miel, y el bravo después luego los dos conmigo, porque yo le dije algo. ¿Y yo qué tenía que ver? Pero Roboam pidió consejo. Pero escuche esto. ¿Por qué? ¿Por qué era importante nosotros entender acerca de si queremos mantener una vida unida, una familia unida, un ministerio unido? Importante pedir consejo, porque Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, escuche esto, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Hay seguridad. Mire, hermano, lo mejor, si lo vemos desde un plano como nación, que bueno es que hayan gobernantes que estén rodeados de buenos consejeros, gente temerosa de Dios. Pero no, hermano, nos encontramos que se rodean de delincuentes, de corruptos, de mentirosos, de sinvergüenzas. Entonces, eso es lo que va a haber en el pueblo. Eso se va a manifestar en las naciones. Amén. Entonces, pensemos todas estas cosas con nuestra familia de la misma manera. Si nos rodeamos con gente que le gusta vivir una vida desordenada, donde la primera oportunidad te va a decir: no, hombre, ¿para qué vas a la iglesia? No, hombre, ¿para qué estás? No, claro, tarde o temprano ese tipo de cosas terminan afectando tu vida. Cuando las personas hablan mal de unos y de otros, termina afectándote. Escuche esto. Roboam necesitaba consejos, sabía el trabajo que tenía. Ahora el pueblo era mucho más grande de cuando lo tuvo David. Había crecido, se había expandido. Ahora necesitaba tener sabiduría para poder gobernar. Por eso el consejo no se le pide a cualquiera. ¿A quiénes se le pide? Gente que sea obediente de Dios, gente temerosa de Dios. Y no lo haga por apariencia y por edad. Amén. No lo haga por apariencia o por edad. Vea su conducta, vea su vida, vea su familia, vea todo eso. Porque no es lo mismo lo que uno dice a lo que uno hace. En la vida de un creyente habla no solo cómo se conduce, sino también todo lo que lo rodea. Eso es lo que habla, no lo que uno pueda decir. Si usted vive una vida desordenada, en la iglesia puede estar bien, pero afuera desordenado, no es una buena persona para pedir un consejo. Amén. Por eso hay que tener consejo, hay que tener cuidado con el consejo recibido. Porque si no, ¿sabe qué puede pasar? Podemos marchar por el camino equivocado. Podemos tomar malas decisiones. Nos hace actuar mal. Muchas veces nos han dado malos consejos, ¿sí o no?
A veces le decimos, mira, no le hables a esa persona porque dijo tal cosa, no le hables, mejor no le hables. A veces nos da un mal consejo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que pidamos perdón y que arreglemos las situaciones. Eso es lo que nos manda la Biblia. Pero ¿cuál es lo que nosotros agarramos? Lo que está dentro de nuestro corazón. Hay cosas que nos hace actuar mal. Nos lleva a vivir, escuche esto, constantemente en guerra con los demás, en el hogar, con los hermanos en la iglesia, en el trabajo. Vivimos en una constante batalla por a veces tomar una mala actitud y no simplemente arreglar las cosas. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué causa eso? Nos hace un daño emocional, un daño espiritual, un daño físico. Hay gente, hermano, que pasa con dolores, pero son de las cóleras que tiene, del enojo que mantiene. Le duele todo. Conoce gente así que no, tengo un dolor de cabeza, pero anda clavado a aquel enojo de algo que le dijo él o ella. No se le va. Tiene un gran daño físico. Amén. Primera de Reyes 12:8, ¿qué dice? Escuche esto, pero vamos a Roboam. Le dije que un Reino Unido, hermano, pide consejo cuando no sabe qué hacer. ¿Y sabe qué hizo? Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, ¿qué? Lo menospreció. Y pidió consejo a quienes, hermano. Escuche esto. De los jóvenes que se habían criado con él. Escuche esto. De los que andaban jugando maule. De los que iban a agarrar allá a hacer nada. A eso le fue a pedir consejo. Y estaban delante de él, versículo 9, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Versículo 10, entonces los jóvenes le dijeron, los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas ¿qué dice? Yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré, ¿qué dice? Con escorpiones. Fíjese el consejo. Y ese fue el consejo que tomó Roboam. Claramente los ancianos le habían dicho: tu padre venía de un reino conflictivo. Y ahí es donde vamos a hablar de un momentito del rey Roboam, del rey Jeroboam, perdón. Era una afrenta, una rebelión que tenía Salomón, porque había inconformidad en el pueblo. Y sabe que en la iglesia hay inconformidad muchas veces. Y se puede haber un Jeroboam aprovechando quizás algunas cosas que no se hacen bien. Pero quiero decirle, amados hermanos, que ninguna división prospera. Ninguna división prospera. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando en esta mañana. Después de Jeroboam, en ese reino se levantaron 20 reyes y todos fueron malos. Pero ya vamos a entender un poco cómo funciona acerca de lo que Dios hace, cómo nosotros a veces no lo podemos entender. Por eso, hermano, si queremos mantener un reino unido, se cuida uno del mal consejo. Diga conmigo: mal consejo. Pero el único que sabe cuál es el mal consejo es el que busca de Dios. Cuando usted busca de Dios, usted lo que está buscando es una afirmación de lo que ya Dios le dijo. ¿Entiende? El mal consejo no es muchas veces ignorar lo que debo de hacer. Es la forma en la que quizás Dios me puede hablar a través de alguien, confirmándome lo que ya muchas veces Dios me dijo. Dice el Salmo 64:2. Escuche esto: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen maldad. Escucha, hay cosas que parecen buenas, pero terminan afectando la vida de las personas. Y claramente así lo miraba David a través de este salmo. Porque el mal consejo siempre va a traer consecuencias. Y por eso, hermanos, cambió totalmente el reino de Salomón y toda su descendencia. Por eso cambió todo lo que es la línea de los reyes, y tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para poder remediar toda la descomposición humana a través de la historia. Dice Primera de Reyes 12:6. Escuche esto. 16, perdón. Dice: y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído,
le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El mal consejo provocó la división y la inconformidad del pueblo. Y en esa coyuntura es cuando también el Señor utiliza a Jeroboam, que era un servidor del rey Salomón. Hermanos, muchas veces en medio de los conflictos se van a levantar personas. Pero lo que Dios quería era que Roboam reflexionara de su mal andar y no causar un conflicto entre el pueblo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en estas situaciones, como en el reino, como en los países, en las naciones, siempre los más desfavorecidos son los que salen perjudicados. Y muchos de ellos salieron perjudicados. Por eso decían: no hay heredad de la casa de Isaí, porque recuerde, están haciendo memoria del llamamiento que hizo el Señor a David cuando estaba pastoreando ovejas, que era conforme al corazón de Dios. David lo puso Dios. Y por la promesa de David siguió el reinado de Roboam. No porque era bueno, sino porque Dios había hecho una promesa a David, que él iba a mantener el reino porque Dios lo había puesto. Y ahí podemos ver, pero claramente vemos ahí también que esos malos consejos trajeron problemas. Yo no sé en su vida, yo no sé en su casa, yo no sé en sus relaciones, en su trabajo, pero yo no sé cómo usted realmente ha tomado, si usted ha podido evaluar si le han dado un buen consejo o no. Porque ¿sabe algo? Hay cosas que son determinadas por nuestro comportamiento, por las costumbres, por todo ese tipo de cosas que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos ver por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos lo que vivimos. ¿Será porque alguien nos influyó o pensamos de una manera? Fíjese que él pidió consejo de jóvenes, gente inexperta. A veces nosotros le pedimos consejo a cualquiera, a aquel que no es temeroso de Dios. ¿Qué consejo le puede dar? Claro, en su mente, en su conocimiento adquirido, puede considerar que lo que le está diciendo está bien. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Realmente las cosas que nosotros recibimos de parte de alguien que nos está diciendo que lo hagamos, ¿está pegado a lo que dice la Biblia? Fíjese que las cosas que le pedía el pueblo a Roboam era que menguara el yugo que había puesto Salomón, porque se había alejado completamente de Dios. Estaban haciendo cosas que le desagradaban a Dios. Estaban practicando la idolatría, estaban explotando a las personas. Hasta el mismo hijo reconoce la forma de castigo que había en los tiempos de Salomón. Les daban azotes. Y él iba a poner una carga más pesada, o sea, un trato más hostil al pueblo. Y claro, a nadie le gusta, hermanos. Por eso es que usted mira que se levantan en los países, en las naciones, siempre aquellos con la bandera de los héroes, los libertadores. Pero cuando llegan al poder, hermanos, son más pícaros y sinvergüenzas. Porque el hombre es imperfecto, ese es el corazón del hombre. O sea, que usted no ponga sus ojos en ningún gobierno. Porque usted pone los ojos en alguien y cuando menos espera puede salirle peor del que tiene. Si no, veamos el gobierno en el que nosotros estamos. Pero Dios es justo. Dios pone y quita guerra. Dice la palabra que Dios pone y quita reyes. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Y voy a traer esto que no estaba en mi bosquejo, pero recuerdo claramente cuando en este estado se iba a votar para que se legalizara el matrimonio entre el mismo sexo. Fue una tristeza cuando salieron las votaciones. ¿Y quién cree que determinó que se aprobaran esas leyes? ¿Sabe quiénes fueron? Nosotros los hispanos, usted y yo. Dice, yo no voté, no, pero sos cristiano y no influyes a tu familia y tiene un pensamiento equivocado que desagrada a Dios. Ellos decidieron esos votos. Por eso estamos como sociedad. ¿Se da cuenta?
Cuando no abrimos nuestra boca y hablamos de Dios, entonces el pueblo se desenfrena y vivimos como vivimos. Amén, hermanos. Tito capítulo 2 versículo 6 dice la palabra. Escuche esto, un consejo, hermano. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean, ¿qué dice? Prudentes. Miren, los jóvenes quieren puro relajo, hermanos. Pero cuando uno le da un privilegio a un joven, tiene que ver cómo se conduce, cómo vive, cómo adora a Dios, cómo alaba a Dios, cómo realmente su vida, no solo en la iglesia, sino afuera. Porque hay algunos que pueden engañar a los papás. Nos pueden engañar. Hay que ver cómo es su comportamiento. Claramente la palabra dice, exhórtalos para que sean prudentes. ¿Y sabe qué le dice? Preséntate como un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, ¿qué? Mostrando que integridad y seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Que debe de haber en cualquier persona: prudencia, a veces atreverse a decir que no, y muchas veces, hermano, a entender que los malos consejos traen consecuencias desagradables. Eso es lo que pasó. La inexperiencia de Roboam lo llevó a tomar un mal consejo, lo vio agradable porque eran de la misma edad. A veces nosotros queremos que un joven aconseje a otro joven, pero el otro joven no tendrá la experiencia ni el conocimiento para poderle decir lo que está bien o está mal. Hasta le va a hacer lado. No le digas a tu mamá, no le digas a tu papá. Tengan mucho cuidado con eso. Pero aún hay adultos que son alcahuetes también. No crea que no. Por eso le dije, no se deje guiar por la edad ni por la apariencia, porque hay algunos que también son pícaros y ven que los jóvenes hacen cosas y se quedan callados. Dice, bueno, tiene novia a los 15, yo lo tuve a los 12, no hay problema, me pasó 3 años. Eso no quiere decir que si anduviste de loco, loca a los 12, esté bien que tenga novia a los 15. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ya se le está yendo el gozo el día de la madre. No se preocupe. Hay un pedacito de pastel para que se le endulce el día. Amén. Denle un aplauso al rey. Eso era lo que pasaba en el gobierno de Roboam. ¿Quién había establecido ese reino? Dios. Pero Dios no se queda con nada, hermano. Y ahora podemos ver el otro rey que se levanta paralelo al reinado de Roboam. Se levanta Jeroboam. Y mire, hermano, hablar de Jeroboam es hablar de división. Y yo sé que en la iglesia latina, ¿qué le gusta eso? A la iglesia hispana le gusta eso. Por eso es que muchas veces la obra de Dios nunca logra prosperar. Y le voy a decir por qué. Porque dice la palabra del Señor, escuche esto, lo que causa la rebelión de un siervo, de un rey, de alguien, de un reino. Primera de Reyes 11:6 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. Escuche estas las palabras. ¿Quién era Jeroboam? Siervo de Salomón. Dice, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Escuche esto. Aunque Salomón estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, Dios le había dado a Salomón el poder y la autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. Hermano, en su casa, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene la autoridad en su casa? ¿Quién tiene el control? Porque a veces pareciera que los hijos le dicen a los papás lo que tienen que hacer. Hermano, en la casa el control lo tiene papá y mamá. Amén. Quien tiene el teléfono de los hijos son papá y mamá. Amén. Ay, mire, pocos amén. Préstame el teléfono. Espérate que le voy a poner la clave. Borra todos los mensajes pícaros que ha puesto ahí. Y usted, de Juan, vendémela. Hermanos, ¿cuántos se atreven a decirle a su hijo, hoy no te voy a dar el teléfono? ¡Ah, Dios guarde!
Hermano, se le levanta ahí un Absalón. Ahí es una muestra que usted no tiene el control, no tiene autoridad. Ah, mire, ¿y usted cree que es bueno eso? ¿Usted cree que le agrada eso a Dios? ¿Usted cree que es de acuerdo al consejo de Dios? Pruébelo. Hoy en la tarde, al terminar el servicio, quítele el teléfono a su hijo. Dígale, no te lo voy a dar hasta cuando yo quiera. Ay, hermano, la gran carota de estatua de Faraón, man. Hasta así, ¿ves? Le va a salir como el perfil del esfinge. Así le van a andar, pero pruébenlo. Y le va a decir, ¿y por qué? No tiene que pasar nada malo. ¿Sabe qué le digo yo a mis hijos? Quizás sea un dictador, fíjese. A veces he reflexionado con eso. Pero yo le digo que ellos no tienen voluntad. Su voluntad es mi voluntad. Y me lloran pero no me importa. Que hagan lo que yo les pido. Si hacen algo indebido, ya saben que no es lo que a mí me agrada. No es que sean santos, pueden equivocarse. Pero yo les digo eso. Ellos no tienen voluntad. La voluntad de ellos es mi voluntad. Hasta que salgan de mi casa y bajo mi yugo. Yo no sé cómo usted cría a sus hijos. No sé cómo será. Es su reino, su casa es su reino. Ahí es donde Dios lo ha puesto a reinar. Amén, hermanos. ¿Está entendiendo ahora por qué el Señor estableció reyes y hubo división en el reinado? Dice la palabra del Señor 11:27 en Primera de Reyes, dice, y la causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando en Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo a Salomón, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Por qué se levantaron contra Salomón? Porque Salomón dijo, vamos a arreglar un poco lo del muro, acá que hay unos hoyos, hay unos baches. Eso le molestó. Pero aún así, hermano, Salomón lo llamó porque vio que era diligente. Lo hizo de mala gana, pues. Para que usted pueda entender, lo hizo de mala gana. A veces hace las cosas usted y está murmurando, está hablando porque su corazón no está en eso. ¿Y usted cree que a Dios le agrada eso? A Dios no le agrada eso. Eso se llama, hermano, en nuestro lenguaje, se llama hipocresía. Y nadie prospera con la hipocresía. Por eso Dios nos dio una palabra, boca, para hablar. Si hay algo que no me gusta, yo lo hablo, no lo murmuro. Pero Dios, no era que estaba todo bien en el reino de Salomón y su hijo Jeroboam. Vea esto. Dios levanta un hombre llamado Ahías, un profeta. Y en el camino se encontró a Jeroboam. Primera de Reyes 11:8 dice, si prestares oído, escuche las palabras que le dijo el profeta a Jeroboam. Yendo por el camino, el Señor le dijo que lo estableciera como rey de 10 tribus. Pero la razón por la cual lo estaba estableciendo era para que arreglara lo que estaba mal en el reinado de Salomón y su hijo Roboam. Pero el Señor, como es fiel a su palabra, diga conmigo, fiel a las promesas, no le quitó el reino al hijo de Salomón, porque era una promesa que le había dado a David. Mira, a veces nuestros hijos se están desviando, hermano, ¿sí o no? Pero le ha dado una promesa a usted, papá y mamá, para sus hijos. Y aunque sea doloroso, en algún momento Dios va a cumplir esa palabra. Usted tiene que creer esa palabra, porque así hizo el Señor con el reinado de Salomón a través de la palabra que le dio a David. Y dice, si prestares oído, estas palabras le decía el profeta a Jeroboam, si le prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando que mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Esas palabras que le dijo el profeta a Jeroboam era cuando Salomón estaba con vida. Y lo que hizo Salomón
Mire lo que hace alejarse de Dios, es querer matar a aquel. Y eso los trae a memoria lo que quiso hacer Saúl cuando se dio cuenta que el Señor había levantado a David, porque eso le había dicho el profeta Samuel. Mire lo que hace un corazón lejos de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, hermano, lo que menos busca es la comunión con Dios, sino que busca tratar de arreglar las cosas a su manera, aunque desagradan a Dios. Y eso no le agrada a Dios de ninguna manera. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Jeroboam? Porque Salomón se había desviado. Mire, en muchas congregaciones siempre se levanta a alguien porque algo que se está haciendo no está bien. No está bien. Dios va a usar a cualquier persona para poder remediar o salvar aquello que no está bien. Eso no es el problema para Dios. Porque hubieron palabras para Jeroboam. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Y muchas veces pasa en nosotros por algo cultural, por costumbre. Porque la iglesia muchas veces se divide porque alguien se va. Y esa persona, si Dios lo llamó, no levanta gente, se lleva gente de la misma congregación. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que levanta gente y cuando levanta a la gente llega a practicar lo mismo que era enseñado. Ni siquiera cambia. Sin darse cuenta empiezan a hacer las mismas cosas. Y era lo que pasó con Jeroboam. Por eso ninguna división prospera. Ninguna persona que hace las cosas que no le agradan a Dios prospera. El que sale por la puerta de atrás jamás prospera. Aunque sea bíblico, porque tarde o temprano volverá a practicar las cosas por las cuales salió. Cuando uno sale de un lugar tiene que salir con la frente en alto. Tiene que estar al frente y salir que hizo bien, no va en mal, aunque esté equivocado, pero uno habla de frente. Así son las cosas en el Señor. Amén, hermanos. Y le voy a decir por qué. Miren las palabras que dice la Escritura. Dice así. Primera Reyes 12:26. Dice, dijo Jeroboam en su corazón, escuche las palabras que le había dicho el profeta Jeroboam cuando rompió el manto en 10 pedazos y le dijo, te voy a dar 10 tribus y tú, Roboam, te vas a quedar solo con 2 por la promesa que le hice a tu hijo David. Por eso se quedó con la tribu de Benjamín. Eran solo 2, pero eran más grandes que las mismas 10. Pero lo que pasó con Jeroboam, no escuchó la voz del profeta, sino que dice que en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David. Mire, algo que le desagradaba al Señor era la idolatría, cosa que estaban haciendo en el reinado de Salomón. Pero ¿sabe qué hizo Jeroboam? En vez de quitar los altares y ahora realmente rendirle culto a Dios, mandó a levantar altares para que ellos no se movieran de reino a reino. Es como de Honduras y El Salvador, pues. Usted entra como Pedro por su casa. Usted mira a alguien de El Salvador y parece de Honduras. Aquí hermano, ni que los salvadoreños fueran blanquitos y ojos azules, ni los gringos rubios. Somos igualitos, hermano, chiquitos, trigueñitos, mire, bemboncitos y panzoncitos. Solo algunos que hacen la excepción. Yo creo que tienen tinte europeo, los altos, los blancos. Pues la mayoría somos de ese porte y no se sienta mal. Así somos. ¿Y qué vamos a hacer? Así pasaba con ellos. Eran iguales. Pero Jeroboam dijo, si yo hago las cosas, escuche esto, si hago las cosas conforme a lo que me dice el profeta, estos se van a volver para la casa de David a levantar culto porque allí estaba el templo. Y lo que mandó a hacer fue lo contrario. Levantó altares, becerros de oro. Dice la misma palabra, escuche esto. Y si este pueblo se hubiera ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volviera a su señor Roboam, rey de Judá, y me mataran a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo? Lo mismo. ¿Se da cuenta? Lo mismo. Hermanos, ¿se da cuenta cuando hay cosas que desde el principio comienzan mal? Simplemente es la continuación de lo que se está haciendo mal. ¿Usted cree que eso es la voluntad de Dios? Mire, muchas veces
Cuando hay revueltas en las congregaciones, es porque la gente está viendo la oportunidad para cambiar lo que se está haciendo mal. Pero cuando se va a hacer lo mismo, es la continuación. Y hasta todavía agregamos cosas para que esas mismas personas no afirmen su corazón y se vayan del lugar donde están, que no le agradan a Dios. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber realmente qué cosas están haciendo que son conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué fue el pecado de Jeroboam? Se lo voy a mencionar. Hizo becerros de oro, idolatría. ¿Qué hacía Salomón? Y la casa de Roboam, lo mismo. ¿Qué hizo? Casas en los lugares altos. No respetaban los lugares altos. Eran para ofrecer sacrificios. Y por lo tanto, el Señor había mandado a que le hicieran casa, porque ella quería que en un solo lugar se presentara ofrendas de paz. Otra cosa que desagradó a Dios que hizo Jeroboam, escuche esto, hizo sacerdotes agentes del pueblo, donde la palabra había establecido quiénes eran los que podían ofrecer ofrenda, holocausto. Y a veces en los lugares, hermano, dice, hermanito, no estás casado. Sí, vení. Si Dios ve tu corazón, ponete a servir, tolerando el pecado por la misma necesidad. ¿Usted cree que le agrada a Dios eso? No le agrada a Dios. Dios nunca va a respaldar nada de eso, porque va en contra de la palabra de Dios. Cuando no se corrige las cosas que están mal, Dios no te va a respaldar. Aparentemente puede ser prosperado, pero Dios no te va a respaldar. Tarde o temprano vas a caer. Del reino de Jeroboam pasaron 20 reyes y todos tuvieron que morir. Fueron exterminados por el imperio de Asiria. Todos murieron. Pasaron 20 reyes después de Jeroboam. 20 más, 19 más con él. Todos murieron, porque Dios no tolera el pecado. ¿Está entendiendo esto, hermano? Lo serio que es. Hizo gente del pueblo como sacerdote, y ellos solo podían ser de la tribu de Leví. Y aparte, hermanos, usted puede leer porque hay mucho, y mire, ya me acabó el tiempo. ¿Sabe qué hizo? Se inventó fiestas solemnes. También eso hizo el rey Jeroboam. En otras palabras, hermanos, la iglesia hace un montón de shows para entretener a la gente. Lo que menos hace es predicar la palabra. Y la gente le gusta porque eso lo mantiene entretenido. Pero Dios no vive de show. La vida de un creyente es la palabra del Señor. Que te confronte con lo malo. Porque decirte las cosas buenas, hermano, eso te lo dice cualquiera. Pero que te digan las cosas malas es para que rectifiques. Por eso la palabra es clara y dice que Dios corrige al que ama. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y eso hizo Jeroboam. Eso fue lo que hizo Jeroboam. ¿Qué era lo que miraba? El poder y la autoridad que tenía el rey Salomón. Y eso quería él. Y hay muchos que por eso a veces quieren tener una iglesia porque lo ven como un changarro, un negocio. La iglesia no es propiedad privada, amados hermanos. Esta no es mi iglesia. Yo solo soy un servidor de parte del Señor. Uno no está aquí por cosas, sino por servir a Dios. Ahora escuche esto. Es más, le voy a traer esto. En el reino de Jeroboam muchos reyes murieron, porque Jeroboam tenía siempre el fantasma de que alguien lo podía quitar. Eso a veces pasa. Cuando tú haces eso, siempre vas a tener el fantasma de que alguien te puede quitar lo que tú obtuviste. Eso no es de parte de Dios. Porque cuando Dios pone, Dios respalda y Dios te protege. Amén, hermano. Eso es lo bonito de esto. Y habría que hablar, miren, me salté de la vida de David, hablar de Absalón, pero quería compartir esto, porque eso es lo que causa un reino dividido. Y eso es lo que pasa. Le voy a decir esto. Si usted está casado, tiene hijos, nunca hable mal de su esposa con nadie. Amén, hermano. Ay, es que mi hermano, no hable mal. Es con la señora que usted duerme. Es la señora que lo soba cuando está enfermo, que es su paño de lágrimas cuando usted está triste. Es ella. No hable mal de ella. Amén, hermanos. Mire, amén, hermanos.
No hable mal de ella. Es el complemento, es la bendición que Dios le ha dado. Igual, hermana, no hable de él. Tiene corazón de pollo. Si se da cuenta que usted dijo algo de él, ese hombre se muere. Entonces no hable mal de él. Mejor dígaselo en su cara, exhórtelo. Así airadamente, sin enojarse, pero dígaselo mejor a él. Amén, hermanos. Ya me entendió usted el mensaje, ¿verdad? Amén, hermano. Gloria a Dios. Y ya para terminar, la rebelión de un reino, ¿sabe qué? Nos muestra que las cosas de Dios no tienen precio. Diga conmigo, no tienen precio. ¿Sabe qué pasó? Que el mismo profeta que le había dicho que le iba a dar 10 tribus fue el mismo profeta que le fue a hablar a Jeroboam y le dijo lo que iba a pasar. Y él, por quererlo tocar, le pasó algo en su mano. Pero dice ahí, le pidió que se la arreglara y se la arregló, hermanos. Y él, como recompensa, quiso hacer esto. Primera de Reyes 13:1 dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, versículo 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos. ¿Lo tiene ahí? Vamos a estar donde ya me perdí. Los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Escuche las palabras, porque como era, este sí era de Dios, este sí era un hombre de Dios. Lo que quiso fue agarrarlo. ¿Y qué dice? Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El 7. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebiera agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebes agua, ni regreses por el camino que fueres. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino de donde había venido, de Betel. ¿Sabe qué hizo este rey Jeroboam? Como vio la mano de favor de Dios para con el hombre de Dios, lo quiso de una u otra manera apartar y que tuviera quizás una relación más con él. Pero claramente aquel había dicho: por palabra del Señor me dijo que no coma ni beba contigo. A veces la gente piensa que uno es creído, hermano, apático. Pero dice la misma palabra que aquel sabio ve el mal de lejos y se aparta de él. A veces uno quiere andar congraciándose con gente que lo que puede hacer es desviarte. Hay que tener mucho cuidado con eso, principalmente cuando tienes ministerio. Hay gente que viene y le puede decir una palabra a usted porque le da una buena ofrenda. Eso no es de Dios. Escucha esto lo que le digo. La gente quiere comprar el favor de Dios. Yo, como soy, hermano, ahora soy de lo que, si usted me quiere bendecir, bienvenida sea la bendición. Pero eso no va a condicionar que yo venga y le diga algo que no esté bien, porque ese es algo de parte de Dios. Entonces por eso la gente no me da nada. Gloria a Dios. Ese no es mi problema, porque Dios lo da. Mire, yo no tengo problema con eso. Pero cuando usted hace las cosas por otro interés,
Usted se puede dar cuenta. El profeta llega a darle palabra de acuerdo a la ofrenda que va a recibir. Y la gente le gusta el ministerio cuando mira que ahora tiene el control de todo. Eso no es de Dios. La palabra de Dios no tiene precio. Y nosotros lo podemos ver a través de la Escritura. Amados hermanos, eso es lo que causó la división de un reino. Un rey inexperto. Un rey que pidió consejo a jóvenes y lo desvió. Una rebelión. A veces la gente se va por la rebelión. Cuando Dios te respalda, vete solo. Si Dios va a añadir, las personas van a hacer la ayuda. Pero lo mejor es salir con la bendición de Dios. No de un hombre, la bendición de Dios. Porque muchas veces, yo puedo contarles mis historias del ministerio. Hermano, a veces uno quiere que la gente se venga con uno. Pero Dios pone en el corazón de la gente. Pero algunos le ayudan a Dios echándole una llamadita. Venite. Eso no es de Dios. Jamás Dios te ha llamado para que lleves a otras personas a un ministerio que Dios está levantando. Eso no es de Dios. Y hay gente que le gusta llevar y traer. No es de Dios. Si Dios te bendice, Dios te va a prosperar y te va a respaldar. Hermano, yo sé que en este lugar hay mucha gente que tiene ministerio, pero tiene que tenerlo claro, la fidelidad a la palabra. Por eso acá leemos mucho y recitamos la Escritura, como lo hizo Nehemías y Esdras cuando restauraron los muros de la ciudad. Y el pueblo dice que lloró porque no sabía, nunca la había escuchado, la había olvidado. Yo sé que muchas veces nos va a pasar esto. Pero eso le va a ayudar a su vida personal, le va a ayudar en la familia y en el ministerio. Porque eso es lo que Dios quiere. Al final de todo, hermanos, lo único que queremos es agradar a Dios. La división de un reino, la división de una familia, la división en un ministerio, no prospera, hermanos. Amado hermano, si su esposa está sirviendo al Señor, ayúdele. No sea carga, apóyala. Si usted es cristiano y ella no, vea que lo que está haciendo él o ella es algo bueno. Y lo único que quiere es que ahora juntos puedan hacer lo mismo. Que no haya un yugo desigual. Al final de todo lo que queremos es mejorar nuestra vida y agradar a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Cierre ahí sus ojos, por favor.